Hola, buenas noches. Me gustaría hablar en esta ocasión sobre la educación, sobre teoría de la educación. Y es curioso porque llevamos, la ciencia considera que la humanidad lleva existiendo ya unos 40.000 años. 40.000 años. Se dice pronto, 40.000 años son muchos años, y en ese lapso ningún humano ha sido capaz de descubrir las bases de la educación adecuada para establecer el comportamiento humano responsable y concordante con las normas de la naturaleza. En situación salvaje, el humano originario necesita aprender a mantenerse vivo y a defenderse del peligro, básicamente. En esa situación, imaginaos el primer humano sobre la Tierra, lo único que debería haber aprendido es a defenderse y a mantenerse vivo, alimentarse, hidratarse y escapar de los peligros. En ese caso, cazar, pescar y luchar son aspectos suficientes para sobrevivir. Su necesidad básica era escasa: alimentarse, hidratarse, hacer ejercicio y descansar. La vivienda era una vivienda básica para el descanso. Bastaba un nido en un árbol o una cueva en la roca. No necesita seguro ni de salud ni de cesantía, ni leyes o códigos civiles o militares o penales. Educarse en ese momento y lugar se reduce a esos tres aspectos básicos de protección, defensa y alimentación. Eso lo comprendemos fácilmente, ¿no? Podemos darnos cuenta de que las necesidades fundamentales del ser humano son muy pocas. El trashumante viajero cazador, este hombre que existe en ese origen, no precisa ni de ciudad ni de mercado porque vive de la caza y la pesca. El animal humano originario encuentra en sus andanzas los frutos, verduras y la carne de los animales, el pescado, la protección, el lugar donde cobijarse de la lluvia o del frío, o resguardarse del peligro. En esa situación a ese ser le basta con ser prudente, firme y templado. El dominio de las virtudes desarrollaría en él el virtuosismo necesario para sobrevivir. No necesita ni de lenguaje ni de normas de comportamiento porque anda solo. Anda solo. Hasta ese momento necesita sola y exclusivamente esos tres atributos: de protegerse del peligro, de alimentarse y descansar. Pero al encontrar una pareja la cosa cambia. Se amplía el radio de necesidades educativas. El individuo ahora, frente a la pareja, además del dominio sobre las virtudes, debe aprender a comportarse en paralelo. Es decir, ahora frente a la pareja debe atenderla con afecto, debe estar siempre atento a sus necesidades fundamentales, para atraerla, para vincularse con ella y para crear esa unidad en conjunto entre los dos. Además, debe confiar y confiarse con ella, en el convencimiento de una realidad compartida por los dos. Es decir, tiene que ser sincero y sincerarse, tiene que comprender las razones justas y de esa forma gana la confianza de la pareja. Y por supuesto que debe motivarla a cooperar con el ejemplo de lo correcto o de lo beneficioso. Quizá no necesiten del lenguaje, pero sí necesitan del comportamiento adecuado a la sana convivencia entre los dos. Eso implica educarse en atender, en entender, en estar atentos el uno al otro, a lo necesario, seduciéndose con afecto, confiándose con el convencimiento compartido y motivándose el uno al otro a convivir en unidad, controlando también los excesos emocionales, en especial controlando los excesos emocionales y evitando también las carencias ante lo necesario. De esa forma, esta pareja podría convivir en armonía con el orden de lo natural que comparten en ese momento y en ese lugar. En ese lugar y en ese momento salvaje. Estamos hablando del origen de los primeros seres humanos. Estos seres, con el tiempo, encuentran lugares donde sembrar sus hortalizas y domesticar los animales en corrales. Van recolectando, que si el perro, que si el caballo, que si el buey, que si la oveja, que si la cabra. Y así se establecen granjas y cultivos. El humano, que encuentra un lugar adecuado para cultivar y cuidar animales, necesita comprender ciertas cosas que no necesitaba antes. Empieza a buscar y comprender la propiedad de la tierra para el cultivo.
qué tipo de nutrientes son los que fomentan o facilitan el cultivo, cuál es el momento adecuado para la siembra, qué tipo de verduras, frutos, hortalizas puedo cultivar en este lugar, qué tipo de recursos necesarios en la crianza de los animales necesito para establecer y mantener la granja. Debe aprender a domesticar animales como os digo, a domesticar animales salvajes como el caballo o animales para la protección y defensa como el perro, animales para trabajar como los bueyes. Ahí la educación, en este caso, se hace un poco más compleja, no tan compleja. En la situación estable del granjero, la educación de los individuos que comparten ese entorno exige también el conocimiento típico de la granja, y no solamente la granja, sino que también debe empezar a aprender dinámicas de comportamiento con los vecinos, con la familia. Y este individuo, que como no está solo y convive con los familiares y vecinos, juntos, entre todos, crean el pueblo. Y el pueblo obliga a establecer ciertas reglas para respetarse, confiarse y unirse. Reglas que al habituarse en ellas desembocan en costumbres compartidas como las de saludarse con las manos o con un beso o con inclinaciones. El salto cuantitativo en responsabilidades y deberes del trashumante cazador que solo debe hacerse un arco y flechas y una cesta para cargar los pescados, y los deberes del granjero que ha de alimentar a sus animales, vigilarlos, sembrar, cultivar, regar, recolectar sus cultivos en su momento adecuado, además de alimentar y mantener la salud, y no solamente la salud, sino también la educación de sus empleados. En ese ambiente se exige también un cambio cualitativo en la educación de las personas. O sea, el agricultor en una buena cosecha dispone de excedentes también que puede compartir con sus vecinos. Y los comparten reuniéndose en una feria o en el mercado. Y dispone además de tiempo libre que utiliza en la producción y mejora de la calidad de sus implementos o de los implementos que utiliza en su vida diaria, como la cerámica, la carpintería, la fragua, los tejidos, etcétera, etcétera. El granjero campesino negocia en ferias sus excedentes, animales, granos, productos, y los comparte o cambia por otras cosas con sus vecinos. Luego, la suma de productos establece un mercado que reúne diversas habilidades a competir con otros similares. Y esa sana competencia obliga a mejorar la calidad de los productos y ahí empiezas a necesitar mano de obra. La mejora de los productos para competir en el mercado origina empresas manufactureras y controles de calidad cada vez más exigentes. Estas empresas buscan en la zona empleados virtuosos calificados o los traen de otros lugares para mejorar la productividad de sus empresas, pero el impacto ambiental que originan estas empresas se traduce en urbanizaciones y finalmente en grandes ciudades. En ese ambiente de diversas ofertas, de múltiples demandas, de múltiples productos que se suman a las regulaciones sociales, civiles o penales, además del urbanismo existente y sus derivados, exigen una educación mucho más compleja que la del campesino o ganadero y mucho más compleja que la del trashumante cazador. Aquí se crea una cierta burguesía. La burguesía comienza a exigir empleados instruidos en trabajos específicos. Nacen nuevas profesiones. El genio del artista, que en principio asume un rol de ser artista, pintor, arquitecto, escultor, escritor, ingeniero y docente en una sola persona, ahora cada particularidad del genio se descompone en una profesión específica. Ante estas circunstancias se necesita un tipo de educación superior. La educación llamada en este momento de la historia superior era realmente superior. Hablamos del periodo entre el barroco y el rococó, de artistas como Velázquez, Rubens, Giambattista Tiepolo, pensadores como Descartes, Spinoza, Leibniz, escritores como Molière, Calderón de la Barca y reyes como Luis XV, por ejemplo. Este periodo burguesado tiene una orientación muy clara, muy clara. El burgués asume la competencia como base fundamental del éxito y el éxito por sentido de la vida.
Vivir para el burgués es disfrutar o divertirse, es ser feliz en términos del placer. Para el burgués el dinero es el dios que garantiza la felicidad en todo aspecto, incluso en la familia, que pasa a un segundo o tercer grado en importancia, porque en primer lugar es don dinero. Y en segundo lugar, la maquinaria que produce ese dinero, ya sea la fábrica, la sociedad, el negocio. Cuando la empresa está constituida y logra rentar lo suficiente para solventar las exigencias familiares del burgués, a partir de ese momento el emprendedor dispone de tiempo y de recursos para dedicarse a su familia. Generalmente ocurre esto en la siguiente generación. El proceso de desarrollo de una empresa toma tanta dedicación, cuidado y esfuerzo que no queda tiempo para desarrollar vínculos familiares. La clase media contemporánea o pequeña burguesía, al orientarse en el éxito laboral, dificulta el establecimiento de vínculos afectivos. El desarrollo de la empresa absorbe el tiempo necesario para la creación del respeto, confianza y vinculación familiar. No tenemos tiempo para crear esos vínculos entre padres e hijos, entre marido y esposa. En esta rutina se enfrentan, por un lado, las exigencias naturales de la vinculación familiar, es decir, las exigencias que te muestran tus hijos, tu marido, tu esposa, tus hermanos, tus vecinos, contra las exigencias laborales de la empresa o del éxito esperado. Y como la empresa o el negocio es el que genera los beneficios económicos para mantener los gastos de la familia, la empresa adquiere el predominio por sobre los miembros de la familia. Esta predilección deriva en numerosos trastornos familiares. Las familias se desunen, se desconfían unos de otros, se destruyen. Al final se destruyen. Por otro lado, la educación superior inicia también una orientación competitiva. Los colegios y las universidades construyen costosos proyectos arquitectónicos en base a créditos que deben ser pagados por la cantidad de alumnos. La colegiatura se encarece y poco a poco se transforma en comercio. Ahora, en ese momento, lo importante es el número de matriculados y no el nivel de calidad de la enseñanza. Para mantener la infraestructura de las universidades hay que reducir gastos. Y por eso se contratan profesores jóvenes con poca experiencia o sin experiencia a sueldo mínimo y todos los alumnos pasan de grado para dejar acceso libre a los nuevos colaboradores económicos de la empresa. Finalmente, salen más titulados de los necesarios y se satura el mercado de profesionales licenciados. Ahora vemos universidades extraordinarias en infraestructura, que producen graduados para alimentar y aumentar el seguro de cesantía. El humano desde el salvaje trashumante originario hasta el ciudadano actual se debe a ciertas reglas de comportamiento, convencimiento y convivencia adecuadas a su naturaleza original. El salvaje originario debía ser prudente en la elección de alternativas válidas. La imprudencia lo arriesgaba a enfrentar peligros. Debía saber templarse en su expectación de caza o pesca. Sin templarse ante el posible animal que se acerca, lo pierde. Y debía ser firme en terminar sus trampas o sus proyectos de pesca. Esa firmeza, templanza y prudencia se deben controlar en las relaciones entre personas ayer, hoy y mañana. Si el primitivo no respeta al inmediato, el inmediato lo rechaza. Esta realidad indica que el respeto es necesario entre personas para evitar ser rechazado. Se piensa que el respeto es tolerar al otro o asentir su mentira o error, en lugar de corregir la falta de responsabilidad o respeto para con la justicia, cosa que debería ser obligada, así como debería ser obligada también la actitud a reconocer el juicio justo y corregirse en él. Esto pasa mucho que las personas son tan arrogantes que aunque les digas que están equivocados no van a rectificar ese equívoco. Si entre personas no existe confianza en un convencimiento compartido, las personas dudan el uno del otro y se desconfían. Al mentir o afirmar verdadero lo desconocido se duda de las personas y se rechazan unas a otras. Los bulos, fake news, la ficción o fantasía, las novelas o películas imaginarias son formas de convencer al ingenuo espectador de realidades indemostrables, como la existencia de humanoides extraterrestres, de fantasmas o predicciones del zodiaco o del tarot. Mentir confunde la inteligencia del individuo y altera su criterio, violando de ese modo su seguridad mental. Por eso debería ser corregido y evitado. El individuo que no atiende al necesitado o a lo necesario califique irresponsable o egoísta. El egoísmo se rechaza en todas sus manifestaciones de indiferencia, sobreprotección, arrogancia, agresión, negligencia, etcétera, etcétera.
La inclusión de los derechos humanos en nuestras dietas diarias, desayuno, comida y cena, porque nos lo meten por todas partes, además de la exclusión de la conciencia de todo tipo de razones constantes e inmanentes o inmutables, además del constante bombardeo negacionista, ha estampado en el criterio adolescente la afirmación absoluta de que todo es relativo. Como todo es relativo, cualquier opinión es tu opinión y tú eres solo uno o una porción de una cantidad infinita de aspectos y opiniones diversas. Así se llega a la lógica conclusión de que nadie sabe nada o de que yo soy tan sabio como tú. Por lo tanto, ¿qué me vas a enseñar? La ignorancia generalizada en las normas naturales ha dejado a los maestros sin el recurso fundamental en la docencia, el conocimiento lo absoluto. Han sacado el absoluto de las escuelas. Negar la razón natural constante e inmanente es como negar el diccionario y tratar de entenderse con palabras cuyo significado no haya sido registrado. Así de importante es. La educación contemporánea se ha transformado en una suerte de respeto a la totalidad de aspectos diversos, ya sean estos acordes o no con la naturaleza. Hemos sacado de los colegios el correctivo tradicional por considerarlo un castigo impositivo, pero corregir no debe ser ni doloroso ni impositivo, ni tampoco viola la integridad del pensamiento del corregido. Ahora, con la inclusión de los derechos humanos, cualquier cosa que viole la libertad del pensamiento u opinión puede ser objeto de denuncia civil. Y eso excluye al docente de la crianza del alumno. Es decir, el docente no puede criar al alumno. Las clases actualmente se han convertido en una suerte de exposición y observador. El profesor hace la exposición del contenido y el observador asume, absorbe o olvida. Lo único que necesita es recordarlo en la prueba, pero no tiene que adquirir ningún tipo de comportamiento, convencimiento o normas de convivencia. Eso no es necesario porque es libre, es autónomo e independiente. Y como los derechos humanos te garantizan eso, pues el convencimiento sin evidencia demostrativa o justificativa crea razones insuficientes o deformadas que generan desconfianza ideológica, política, religiosa, filosófica, moral, ética o estética. Por eso es necesario comprender las normas de la naturaleza y normalizar al ser humano en ellas. Cuando se elimina del plano social la finalidad ecológica, es decir, cuando se elimina de tu conciencia esa misión ecológica de la especie humana, esa tarea y responsabilidad de coordinar y mantenerse, no solamente mantener el orden ecológico, sino mantenerse uno dentro o como parte de esa ecología, cuando eso se saca, lógicamente, sin el sentido de responsabilidad ecológica, cada uno puede hacer aquello que prefiera. Tú prendes fuego, tú envenenas a los animales, terminamos con el krill, etcétera, etcétera. Pero cuando se comprende que si se prefiere algo contrario al bienestar de la especie se viola el ordenamiento cósmico, ahí la cosa cambia. Una alteración mínima en la cadena trófica, por ejemplo, eliminar el krill, puede acabar con las especies y el responsable de mantener el orden del krill es el ser humano. Luego la especie humana y cada uno en ella deben cumplir con ciertas reglas superando el egoísmo narcisista. El ejemplo actual de la pandemia nos ilustra esta situación con claridad. Si un individuo portador del COVID-19 no considera el peligro de contagio del virus y no asume ninguna responsabilidad porque ignora la facilidad y el peligro del contagio, e invita a toda la familia a un asado a su casa siendo portador, esa predilección particular y conducta totalmente contraria a la naturaleza del coronavirus contagia a todos los asistentes y solo él sobrevive, los demás fallecen. En la actualidad estamos haciendo algo parecido. Hemos sacado la humanidad de nuestro comportamiento negando la existencia de un ordenamiento cósmico, mientras, en paralelo, exigimos conductas y comportamiento ecológico. Observamos los vegetales y nos olvidamos de las normas de comportamiento humano, de convencimiento o de conducta o de convivencia. Las normas las dejamos a un lado, pero sí que nos orientamos en ser
vegetarianos. Bueno, yo espero que les haya interesado esta charla. Podríamos continuar. Es un poquito complicado, pero creo que merece la pena. Y se puede continuar un poco más hablando de la teoría de la educación. Educar es criar al ser humano en el desarrollo completo de sus capacidades, habilidades y virtudes, mediante el descubrimiento y comprensión de las normas naturales de comportamiento, de convencimiento y de convivencia social. El talento humano se compone de sensibilidad, conocimiento y experiencia almacenados en la historia particular de cada uno. Sensibilidad para captar las necesidades máximas, inteligencia para reconocer las razones justas y experiencia en disfrutar de los mayores beneficios compartidos para el bien común. La educación se basa en tres aspectos: interés, recognición y contenido. Sin un interesado en reconocer la información de un contenido es imposible establecer la educación. Para educar se necesita un informante y un informado que reconocen la información. Esto, que aparentemente es básico, no siempre es por todos comprendido. Interés es un tipo de actitud determinada por el individuo que espera descubrir o conocer algo, algo que hasta entonces, hasta ese momento desconoce. Esa actitud es particular del individuo y predispone el reconocimiento u olvido del observado. Sin interés por aprender se pueden escuchar 1000 cosas, pero no por oírlas se comprenden. Comprender es tomar lo que se observa o te explican para poderlo explicar después a otra persona, es decir, tienes que absorberlo para poderlo dar después. El informante informa al informado con información existente en la naturaleza de las cosas. Razones que justifican la existencia del objeto y también el porqué o el para qué de ese objeto, su forma, su color, su volumen, su densidad, todas esas cosas tiene que reconocerlas para poderlas informar después. La información del informante ha de ser concordante con la naturaleza de la información contenida en el objeto. Es decir, si yo estoy viendo una pera, debo decir que es una pera, no puedo decir que es una manzana porque estaría mintiendo. Del ajuste entre la información del informante al informado y de la comprensión del informado sobre la información recibida del informante dependerá el grado de convencimiento o confianza establecida entre ambos. La verdad es constante e inmanente, absoluta e inmutable, por lo tanto asegura, ajusta, justifica y confía. Te produce esa sensación de seguridad, de estar confiado y ajustado en la comprensión de la razón válida o de la razón justa. El lector de la verdad asume esta información en base al desarrollo de su criterio particular. El lector, previo a la comprensión de la información, duda del conocimiento hasta adquirirlo. Se crea inseguridad en él hasta convencerse y alerta la posibilidad de no entenderlo o comprenderlo hasta entenderlo. Es decir, la inmutabilidad de la información verdadera o ajustada se transforma en el lector en mutabilidad y en variabilidad. Eso ocurre en el individuo que interpreta la información hasta que la comprende. Una vez que la comprende, ya se convence. Por eso los niños o adolescentes, al carecer de sentido común maduro, confían en la orientación del adulto mientras dudan del conocimiento adquirido que consideran insuficiente para afrontar o enfrentar la razón justa del experto. La razón que justifica una existencia es una e invariable. La diversidad en la perspectiva del reconocimiento de esa razón es variable. Esa perspectiva es variable. Es decir, yo tengo el elefante y la perspectiva del elefante es múltiple, son 360 grados en torno al elefante, pero la realidad del elefante es una, el elefante está ahí, la verdad del elefante está ahí. Es decir, la diversidad en la perspectiva del reconocimiento de esa razón es múltiple y variable. Deriva del criterio evaluativo del individuo en particular, de la cantidad de conocimiento que ese individuo tiene en su criterio. La verdad absoluta está siempre por sobre la interpretación de cada uno. Ese es el elemento de interés contenido en la información. Todo humano exige tener a alguien por sobre él o por sobre ella que lo proteja, que lo reconozca, que lo cuide, que lo valore,
que lo eduque, que le oriente. Ese es el líder necesario no solo en el plano emocional o motivacional, sino también en el intelectual. Si la finalidad humana natural es la de sentirse satisfecho, convencido y beneficiado, la transmisión de la razón justa es una obligación ineludible entre personas. Mentir debería ser o estar terminantemente prohibido. Si la finalidad humana es la de sentirse satisfecho, convencido y beneficiado, ¿cuáles son los fundamentos esenciales de la educación que garantizan el bienestar, el convencimiento y la razón justa, además de la satisfacción entre personas? ¿Cuál sería? A grosso modo, el bienestar se desprende del cumplimiento incondicional del máximo deber válido para todo. El convencimiento se deriva de la concordia o coincidencia entre la máxima razón justa, concordante e inmanente, o constante e inmanente, y su reconocimiento concordante o completo por el sentido común de la persona. Y la satisfacción se deriva del establecimiento vincular afectivo conectivo vertical entre padres e hijos, o adultos y jóvenes, y horizontal entre parejas o entre amigos, hermanos, etc. De este modo se establecen los máximos valores esperados por la humanidad, que son los valores de plenitud, justicia y bienestar. Recordemos que educación es un proceso o desarrollo de facultades y condiciones humanas y como todo desarrollo implica etapas escalonadas de perfeccionamiento. Nadie nace sabiendo y nadie nace perfecto, pero todos tenemos las mismas capacidades y facultades sensibles, intelectuales y motivacionales para crecer y madurar en la sensibilidad, en la inteligencia, en el deber. Cada uno es responsable de madurar. La sensibilidad madura en el reconocimiento o captación de la máxima necesidad válida para todo. Orientarse en descubrir lo más necesario en cada momento y en cada lugar y responder o realizar o satisfacer esa necesidad descubierta desarrolla la sensibilidad del individuo. La inteligencia o el intelecto madura en el reconocimiento de la justa razón constante e inmanente. Orientarse en el reconocer qué es más razonable o justo y decir siempre y en todo la verdad o la razón más justa desarrolla la inteligencia del individuo. Y la voluntad madura en el cumplimiento del máximo deber necesario para el bien común. Estar siempre atento al cumplimiento del deber es la actitud exigida por el desarrollo responsable del respetuoso. Analicemos los aspectos fundamentales de la educación. Un ser educado se siente bien, se siente seguro de lo que conoce y se sabe responsable frente a lo necesario. Siempre está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario. Vamos a analizar un poco cuál es el comportamiento maduro del educado. En primer lugar, debemos destacar la buena voluntad y determinación a colaborar en todo lo necesario que beneficie al inmediato y a la especie humana, por sobre todo. En segundo lugar, se destaca su sinceridad, transparencia y honestidad, su honradez. En tercer lugar, destaca por ser capaz de percibir o captar las máximas necesidades y responder sin reclamar, sin acusar o sin rechazar la responsabilidad exigida y restaurarla o restituirla o satisfacerla. El ser educado es atento, interesado en comprender y en conocer y es colaborador, genuino, generoso y compasivo. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos esenciales de la educación? Son tres, muy simples. Similitud, tiempo y valores. Similitud, porque educar es hacer al inmediato similar en el conocimiento o en el sentimiento o en la experiencia con el profesor. Tiempo, porque se necesita un tiempo para educar a la persona y madurarla. Y valores, porque educar exige la satisfacción, el convencimiento y el bienestar mediante contenido y recursos. Contenido y recursos que te lleven a desarrollar el sentimiento de plenitud, la convicción en la razón justa o ajustarte en la razón válida para todos y el sentimiento de plenitud, de cumplimiento del deber. So, plenitud, cumplimiento del deber y justicia. Esos son los tres valores máximos en la educación. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque ahí sí que nos excedemos y seguimos ahondando más en esto, pero os dejo con esta interrogante. Quiero que penséis en cuáles son los fundamentos de la educación, qué es necesario para educarnos y cómo transformarnos
en seres cada vez más plenos, más satisfechos, más maduros y, lógicamente, más humanos. Ante todo, ser humano es lo que importa. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, lo he comentado, me ponéis un like y nos vemos en la próxima.